¿Alguna vez te has preguntado por qué Estados Unidos es tan grande? Bueno, muy pocas veces la gente se pone a pensar cómo es posible que 13 humildes colonias se convirtieran en el gigante territorial que es actualmente. ¿Por qué importa esto? Bueno, porque ahora que Donald Trump ha llegado a la Casa Blanca, ha manifestado sus deseos de convertir tanto a Canadá como a Groenlandia en territorio estadounidense. Y dejando de lado a Canadá, ¿es esto posible con Groenlandia? ¿Qué tácticas podría usar el tío Sam para quedarse con esta isla? ¿Qué pasará con sus habitantes si son anexados al territorio estadounidense? Si quieres saber las 3 formas infalibles del tío Sam para quedarse con territorio que no le pertenece, acompáñame que hablaré de esto y más en Ecos Financieros. Un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Bienvenidos, estamos viviendo en una época muy complicada el día de hoy, donde Estados Unidos manifiesta explícitamente sus deseos por volverse este territorio que domina cada aspecto global que esté a su alcance, o de lo contrario enfrentarán su ira. Y si para ser grande necesita tu territorio, hará lo que sea que esté en sus manos para que esto sea realidad. Veamos entonces las 3 tácticas que han aplicado los gringos para quedarse con territorio ajeno. Compra de territorio. Uno de los métodos más sencillos y directos para el tío Sam ha sido simplemente sacar la billetera y pagar lo que haya que pagar por un territorio que le interesa. Es algo muy cómodo para Estados Unidos porque es más rápido y solo invierte lo que es estrictamente necesario para hacerse con lo que necesita. Concretamente le ha funcionado en 2 ocasiones. La primera vez fue con la compra de la Luisiana en 1803. Los estadounidenses siempre habían querido expandirse territorialmente y requerían del río Mississippi para poder mejorar su comercio pluvial, porque desde tiempos inmemoriales siempre ha sido mucho más fácil y barato llevar enormes cantidades de mercancía a través de ríos y mares. Al mismo tiempo querían evitar que Francia construyera una extensión de su imperio en América del Norte. Recordemos después de todo que la doctrina Monroe dice que América debe ser para los americanos, o sea, los gringos, no el resto de Latinoamérica. Y querían garantizar su frontera occidental, pues después de todo no quieres que un ejército llegue tanto por tierra como por mar. Es así que Thomas Jefferson se sentó a negociar con Napoleón Bonaparte en 1803 y ofreció comprarle la Luisiana por $15 millones. Como Napoleón estaba necesitado de dinero por sus guerras, aceptó este trato, con lo cual Estados Unidos obtuvo cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio, duplicando prácticamente Estados Unidos de la noche a la mañana. Y con esta compra aseguró rutas comerciales clave, puso la primera piedra para expandirse hacia el oeste. Ellos siempre quisieron llegar hasta el otro lado del océano y nada se los iba a impedir. Pero la pregunta es, ok, ¿no había habitantes en la Luisiana? La verdad es que sí, había concretamente colonos franceses, españoles y varias tribus indígenas. Los colonos se integraron a Estados Unidos como ciudadanos, conservando tanto su cultura como su religión, siendo entonces ciudadanos en pleno derecho. Pero los pueblos indígenas es una historia completamente diferente, porque fueron progresivamente desplazados hacia el oeste y sometidos a políticas de reubicación forzosa. También está la compra de Alaska en 1867, donde el interés primordial de Estados Unidos era echar cualquier clase de influencia rusa en la región. Es así que en 1867 Estados Unidos negoció con Rusia la compra de Alaska a cambio de $7.2 millones. Rusia sabía que era cuestión de tiempo en que Estados Unidos se hiciera con Alaska por las buenas o por las malas. Y en base a la experiencia de otros países, el zar decidió que lo mejor era al menos sacar una tajada del pastel por este territorio, que en aquel momento no tenía los recursos naturales que hoy en día son explotados, y encima se evitaba el gastar recursos en crear un asentamiento ruso en Alaska que pudiera ser sustentable. De manera que se quitaba un problema de encima. Entonces sí, se negoció la compra, se aceptó, se firmó, pero ¿qué pasó con los habitantes que estaban ya en Alaska? Tanto rusos como de las tribus inuits y aleutas. Bien, el tratado que se firmó establecía que los habitantes civilizados de Alaska podían optar por la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, los nativos considerados tribus no civilizadas quedaron excluidos de este derecho y fueron tratados como dependientes del gobierno. De esta manera, los inuits y los aleutas fueron tratados como wards o tutelados, sin derecho a ciudadanía plena. No sería hasta 1924 que con la ley de ciudadanía india, que todos los indígenas estadounidenses se convertirían en ciudadanos en pleno derecho. Pero mientras tanto, muchos de los nativos se enfrentaron a discriminación, despojo de tierras, sin compensaciones económicas justas. Y en ese sentido, el gobierno estadounidense no reconocería la propiedad de la tierra para esas tribus hasta una ley en 1971. Ahora vamos con la segunda táctica que emplea el tío Sam para quedarse con territorio que no le pertenece: tambores de guerra. Bien, ¿qué pasa cuando el tío Sam trata una y otra vez de comprar tierra ajena y su dueño se niega a venderla? ¿Se dan por vencidos? Por supuesto que no. Si algo distingue a la cultura gringa es que siempre buscan salirse con la suya de una manera u otra. Bien, aquí el primer ejemplo. Y para ello déjame hablarte de cómo Estados Unidos se convirtió en el gigante que tú ves en este mapa.
pasando de esto a esto. Tienes que saber que primero trataron de comprar Texas. Trataron de hacerlo en 1819, pero el Imperio Español no se los quiso vender. Sin embargo, a raíz de la independencia de México en 1821, pues prácticamente el territorio había cambiado de dueño y ahora tenían que negociar con el gobierno mexicano. Así que fueron con ellos civilizadamente a negociar su compra. El presidente John Quincy Adams lo intentó en 1827, a cambio de $1 millón, pero México rechazó la oferta. Regresaron en 1829, cuando el presidente Andrew Jackson ofreció $5 millones por ese territorio. Pero México, bajo la presidencia de Vicente Guerrero, rechazó nuevamente la oferta, pues ya sospechaba de los intereses expansionistas de Estados Unidos y del problema que supondría el perder este territorio. Tienen que saber que el territorio tejano era originalmente un territorio bastante deshabitado. Durante mucho tiempo el Imperio Español y después el gobierno mexicano trataron de hacer medidas para incrementar la cantidad de habitantes que pudieran establecerse en ese territorio, que sirvieran además como una especie de contrapeso contra las tribus indígenas que azotaban el norte del país. De manera que impulsaron políticas para permitir que descendientes anglosajones se establecieran con sus familias en territorio tejano a cambio de una serie de exenciones y ventajas económicas. El punto es que ante estas negativas el gobierno estadounidense fomentó la migración de estadounidenses hacia este territorio para que sirviera como un argumento en el que le pudieran decir México: oye, la cantidad de habitantes que tienes aquí ya no son mexicanos, son estadounidenses. Véndeme el territorio porque al final de cuentas ya es mío. Más aún, los empresarios y familias estadounidenses que se establecieron ahí exigieron tratamiento especial, como permitirles tener esclavos cuando en México ya se habían prohibido, y tener representantes que les hablaran en inglés, no en español. Entonces, ante todos estos problemas, el gobierno mexicano decidió restringir definitivamente la migración americana hacia Texas. Dado que México se negó a vender Texas, con el tiempo los colonos formaron una rebelión y declararon su independencia, la cual fue ayudada y financiada por los Estados Unidos, consiguiendo esta en 1836, para posteriormente ser anexada en 1845, perdiendo así ese territorio para siempre. Sin embargo, no sería suficiente. Recuerden que Estados Unidos siempre quiso llegar al Océano Pacífico, de manera que todo este territorio que ven aquí les hacía falta para llevar esto a cabo. Es así que en 1845 el presidente James Polk hace una oferta al gobierno mexicano para comprarle los territorios de California, Nevada, Arizona y Nuevo México a cambio de $25 millones. La cosa es que el entonces presidente Joaquín de Herrera se negó en redondo a recibir al embajador estadounidense que venía con esta oferta, porque aceptarla se habría visto como una traición a la patria. Es así que la negativa de México enfureció a Polk, quien ya tenía intenciones de expandirse hacia el Pacífico. Ahora, el gobierno mexicano no tenía la fuerza económica para poder iniciar una guerra con Estados Unidos, además de venir de una inestabilidad política muy intensa. De forma que envió a la frontera con Estados Unidos sus ejércitos para tratar de disuadir cualquier clase de incursión armada. Sin embargo, el problema es que el gobierno estadounidense juraba y perjuraba que Texas llegaba hasta el Río Bravo, que está viendo en pantalla, que llega hasta aquí, cuando en realidad las demarcaciones políticas que había establecido el Imperio Español y que el gobierno mexicano no cambió, decían que en realidad Texas llegaba hasta el Río Nueces, que ven aquí. Es entonces que el presidente James Polk ordena que el ejército americano llegara hasta el Río Bravo, siendo concretamente una invasión, sin importar que los documentos políticos existentes en la época decían que realmente ese territorio era plenamente mexicano. Lo que ocurriría era lo inevitable. México vería esto como una invasión a su territorio, se enfrentaría a una patrulla americana, matando a 11 soldados en el proceso y capturando a otros. Fue así que el 11 de mayo de 1846 el presidente James Polk se dirigiría al Congreso y declararía: México ha cruzado nuestra frontera, ha derramado sangre estadounidense en suelo estadounidense. Polk presentaría a Estados Unidos como la víctima de un ataque injustificado, cuando en realidad Estados Unidos envió sus tropas a un territorio en disputa, esperando que México reaccionara. Total, que al final obtuvieron su causas belli y se embarcaron en una guerra de 3 años que al final ganarían. Y obligaron a México a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, Con el cual, como botín de guerra, cederían sin compensación monetaria alguna de los territorios de Arizona, Nevada, Nuevo México y la Alta California, prácticamente despojando a los mexicanos de más de la mitad de su territorio. Y bueno, ¿qué pasó con los habitantes que ya estaban en esa zona? Muchos mexicanos se convertirían en ciudadanos estadounidenses en pleno derecho, pero enfrentarían discriminación y despojo de tierras, mientras que los habitantes indígenas que estaban ahí tendrían una suerte completamente distinta, porque estarían en constante conflicto con el ejército estadounidense, llevando a lo que se conocería como las guerras indias. Pero eso es tema de otro video. Ahora vamos con una última táctica infalible del tío Sam para quedarse con un territorio que le interesa: fomentar movimientos separatistas. ¿Qué ocurre cuando el tío Sam no puede comprar territorio, pero tampoco quiere desplegar a su ejército para conquistarlo? Pues genera movimientos independentistas. Y de esto tenemos 2 ejemplos claros. El primero lo podemos encontrar con la guerra hispano-estadounidense. Y es que alguna vez no te has preguntado por qué Puerto Rico
es y no es American? ¿Por qué sus ciudadanos tienen menos derechos que los estadounidenses nacidos en Chicago, Nueva York, California, pero sin embargo son ciudadanos estadounidenses? Vaya, tienen la nacionalidad. Pues esto es a raíz de esta guerra que tuvo con España en el último conflicto donde se disputaron territorio. Ahora, tienen que saber que en realidad el tío Sam solo quería una parte del Imperio Español, Cuba. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento la isla era productora del 30% del azúcar a nivel mundial y Estados Unidos era su principal comprador. Por otra parte, ya existía una serie de empresarios estadounidenses que habían invertido sus cuantiosas fortunas en la creación de plantaciones de tabaco y azúcar. Aparte, España controlaba los impuestos de exportación e importación que salían de la isla. Y por si fuera poco, existía un interés geopolítico de esta zona, porque quien controlara Cuba podría potencialmente bloquear el comercio estadounidense hacia Latinoamérica y el Mar Caribe. Y bueno, como siempre, el tío Sam trató de hacer lo que sabe hacer mejor, sacar la billetera y tratar de comprar el territorio. Thomas Jefferson trataría de comprar Cuba en 1808, ofreciendo $100 millones. John Quincy Adams lo intentaría nuevamente en 1825. James Polk trataría de comprar nuevamente la isla cuando recién había ganado la guerra contra México en 1848 a cambio de $100 millones. Y finalmente James Buchanan trataría de comprar la isla en 1854 para el gobierno estadounidense a cambio de $120 millones. En todas y cada una de las ocasiones España dijo que no, que preferían ver la isla hundida antes de verla caer en manos estadounidenses. Pero si has prestado atención a este video, sabes que nada detiene a Gringolandia. Así que después de una guerra de secesión y un reajuste político y económico que les llevaría a tener una segunda revolución industrial, su oportunidad llegaría en 1895, cuando los cubanos trataron de independizarse de España. Y estuvieron así durante 3 años ayudándolos con armas y algún tipo de ayuda financiera, esperando una oportunidad para entrar en el conflicto y asegurar la independencia de esta isla. Oportunidad que llegaría en 1898, cuando en el puerto de La Habana explotaría el USS Maine, un barco que tenía 226 marines, que los cuales morirían por una explosión. Washington culparía al Imperio Español de haber provocado este hundimiento, iniciando así la guerra. El resultado, bueno, el tío Sam barrería con la flota española en las Filipinas y en Cuba, dejando al Imperio Español contra la espada y la pared. Como compensación, exigieron no solamente a Cuba como botín de guerra, también pidieron las Filipinas, Guam y Puerto Rico. ¿Y qué pasó con ciudadanos cubanos que buscaron independencia? Bueno, en realidad hubo temporalmente un cambio de administración, pero finalmente Cuba se convertiría en una especie de protectorado por el cual tendrían un gobierno autónomo, pero que a se cederían a Estados Unidos Guantánamo para establecer una base naval, además de darle la potestad al tío Sam de intervenir militarmente en cualquier momento que considerara necesario. Y bueno, el caso de Filipinas es un poco más triste porque se embarcarían en una guerra de independencia que perdieron contra Estados Unidos, mientras que Guam y Puerto Rico se convirtieron en territorios no incorporados sin tener los derechos plenos de cualquier ciudadano estadounidense. Es decir, no podían votar al presidente, no tenían representación en el Congreso estadounidense. Las leyes de Estados Unidos se aplican diferente en estos territorios, con una presencia militar importante y una dependencia económica total hacia el gobierno americano. Aunque hay que mencionar que los movimientos separatistas que Washington genera no siempre han conllevado a que se quede con el territorio. A veces solo quiere que una región en particular le dé condiciones económicas muy ventajosas para poder hacerse con el terreno que le interesa, tal y como pasó con Panamá y Colombia. Sí, verán, un día en 1903 el tío Sam llegó a Colombia con un trato que no podía rechazar. Con el Tratado de Herrenheim se establecía que Estados Unidos construiría y operaría el Canal de Panamá en la provincia colombiana de lo que todos sabemos que hoy es Panamá. Estados Unidos ofrecía $10 millones como pago inicial y $250,000 anuales, pero Colombia no tendría control sobre la zona ni recibiría beneficios económicos directos por el control administrativo del canal. Así que como las condiciones eran evidentemente desventajosas, se negaron. Pero vamos, cuando un gringo ha aceptado un no como respuesta final. Así que el tío Sam decidió apoyar un movimiento independentista panameño. Y cuando esto ocurrió, el gobierno estadounidense se apresuró a reconocer la independencia de la nación en tan solo 3 días, a cambio de firmar un nuevo tratado con los panameños, que les dio control total y permanente del canal, el cual sí cedería en 1999 a través de un proceso extremadamente largo, pero como resultado Colombia perdió Panamá y no obtuvo ningún beneficio económico por la construcción de este canal. Ahora, no quiero dar la impresión de que todos estos países debieron haber aceptado el ofrecimiento del tío Sam para por lo menos haber tenido algún tipo de ventaja económica, recibir algún pago. Su situación geopolítica de la época era muy diferente y el haber aceptado el pago del tío Sam habría llevado a una inestabilidad política interna tan grande que los habría amenazado con una nueva guerra civil interna. Y si hay algo que ha caracterizado a los gobiernos latinoamericanos es que no fueron especialmente estables en sus primeros años de independencia. Ahora, con todo esto que hemos hablado hasta este momento,
¿Podría Estados Unidos adquirir Groenlandia? Miren, yo no quiero ser portador de malas noticias y de verdad desearía que mi respuesta fuera no, pero siendo realistas y como economista que soy, me temo que solo es una cuestión de tiempo. Estados Unidos no sabe aceptar una por respuesta y cuando tiene un interés geopolítico particular en un territorio que encima tiene potencial económico porque va a controlar las nuevas rutas comerciales futuras, además de que aparentemente existen tierras raras que podrían generar un beneficio económico bastante atractivo, pues no creo que sea una cuestión que los gringos vayan a olvidar tan fácilmente, especialmente con el presidente que tienen actualmente. Sin embargo, actualmente no lo tienen fácil, porque las ofertas de compra de Groenlandia al gobierno danés ya se han efectuado en por lo menos 3 ocasiones. En 1946, cuando establecieron una base aérea en la cual ofrecieron $100 millones y el gobierno danés se negó a venderla. En la primera administración de Trump también se negaron a vender la isla. Y recientemente el gobierno danés se ha negado en redondo a aceptar cualquier clase de oferta de compra de esta isla por parte del gobierno de Donald Trump. Y es que el gobierno americano no puede optar por una salida onda te reconozco tu administración independiente y que tú no te ocupes de tus asuntos internos como ocurrió con Cuba, porque ya es algo que goza Groenlandia en este momento. Un movimiento independentista tampoco parece algo viable, porque recientemente en marzo de 2025 ganará las elecciones un partido que busca una independencia paulatina de Dinamarca, pero no lo hacen para poder anexarse a Estados Unidos. Más aún, los 5 partidos políticos que se han disputado el gobierno de Groenlandia en los últimos años han salido a dar una declaración unánime en la cual todos formaron filas para negarse completamente a cualquier clase de intento de anexión de Estados Unidos. No importa las ofertas, no importan las promesas. ¿Esto será respetado? Nuevamente la historia nos dice que no, que el tío Sam no sabe respetar. Tristemente, los gringos siempre han encontrado razones pseudo legítimas para que desde un papel en el que se muestra o bien defendiéndose, o bien como la víctima, o bien protegiendo intereses estadounidenses, envía a sus marines con la finalidad de afianzar el control sobre sus territorios. Y encima de todo, los groenlandeses seguramente tendrán una figura jurídica idéntica a los puertorriqueños, sin poder escoger al presidente ni tener representación en el Congreso. La cuestión es, ¿qué tipo de táctica usará para que esto sea posible? Es una pregunta para la cual yo no tengo respuesta, pero ¿qué opinas tú? ¿Estados Unidos se hará con Groenlandia? ¿Acaso será respetado sus deseos de los groenlandeses de ser autónomos sin ser subordinados ni al gobierno de Dinamarca ni al gobierno estadounidense? Y si esto no será respetado, ¿qué táctica crees tú que usará el tío Sam para quedarse con este país? Cuéntame esto y más en los comentarios, que los estaré leyendo con mucha atención. Te agradezco que me hayas acompañado hasta este punto del video y si te gusta este contenido y quieres que traiga más como este, por favor, deja tu like, comenta, comparte, suscríbete y dale like a la campanita para que YouTube te avise cuando estoy subiendo los nuevos videos. De momento yo me despido, soy Álvaro Ávila, contador y economista de profesión y nos vemos en la siguiente emisión para más análisis geopolíticos, económicos y financieros. Chao.